Buenas noches. Vamos a empezar, por favor. Atiendan a la lista, ¿ya? A ver, señores y señoritas, Calderón, Calvo, Presente. Chila, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches, Pulki, Díaz, Estrada, Hidalgo, Presente. Jurado, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches, Maldonado, Mancilla, Nieto, Párraga, Parrales, Presente, buenas noches. buenas noches, Paso, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, Pincay, Pomaquiza, Rodríguez, Presente. Buenas noches, Inge. buenas noches, Rojas, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches, Román, Rosado, Zagal, Presente, buenas noches, ingeniera. buenas noches, Sánchez, Zarango, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches, Segura, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches, Tubay, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches, y Caicedo. ¿Alguien que no haya contestado a la lista? Ok. Listo. A ver. Antes de la tarea que les había creado, decía tricoderma en la agricultura. Y después me di cuenta que no era tricoderma, sino eran abonos verdes. Pero ustedes, si subieron la tarea, subieron del paper que les envié al grupo, ¿verdad? Así es, ingeniera, sí. Con ese tipo de yo hice el mapa conceptual con eso, Sí, sí, sí. con lo que tú me envió. Gracias. Lo que pasa es que me creé la tarea ese día y me confundí con los chicos del otro trabajo. Entonces, por eso es que me equivoqué, pero ya le va a cambiar el título, ¿ya? Abonos verdes en la agricultura. Pero lo que hicieron con los tricodermas no vale, hay que repetirlo. Es que la vez pasada ya creo que hicimos con los tricodermas, ¿verdad? ¿Usted utilizó el documento que vino adjunto en el archivo? Sí, yo eso utilicé. Bueno, no importa ya. Por eso vamos a dejarla ahí porque fue mi error, me confundí. Sí, yo también hice el tricoderma. Pero el tricoderma ya lo analizamos la vez pasada. ¿Se acuerdan cuando tenían que hacer el resumen? Bueno, no importa. Sí, fue un resumen, ¿no? Claro, bueno, no, ya no importa. Pero no fue de la agua sonizada, creo que fue el resumen de la vez pasada. Entonces nunca les mandé tricoderma. No, Inge, de tricoderma no Sí. mandó ningún. Sí, mandó un resumen. Yo creo que analicé. No, la vez pasada fue algo Del ozono, ajá. del Del foco, ozono. algo así fue de hacer el resumen. Ya. Lo de tricoderma analizamos aquí, pero nunca les mandé a hacer nada. Entonces, por eso es que les suena familiares del tricoderma, pero en realidad es algo que analizamos aquí. Bueno, no pasa nada, ¿ya? Vamos a discutir un breve resumen del paper de los abonos verdes. Antes de eso, la clase pasada ya habíamos hablado de qué era un abono verde, para qué servía el abono verde, cuándo se aplicaban los abonos verdes, etcétera. Entonces, vamos un poco con actuaciones en clase. Recuerden que necesitan tener notas. Entonces, recordando la clase pasada, señor Hidalgo, ¿qué decíamos que es un abono verde? Hola, ingeniera. Mire, la clase pasada lamentablemente no pude asistir por razones de trabajo. Así que hoy me voy a
retroalimentar de lo que es un abono verde. Ok, a ver, vamos, señorita Rosado. ¿Qué es un abono verde? A ver, entonces participemos. Levanten sus manitos, por favor. Recuerden que son 2 horas que tenemos que vernos. ¿Ya? Por favor. A ver, señor Tubay. Cuéntenos. Buenas noches. Abonos verdes es lo que tenemos en todas partes que se cultiva en la tierra, a la que se le permite el crecimiento. Esto permite incorporar un alto porcentaje de materia orgánica de descomposición fácil y los nutrientes generados son fácil de asimilar para la planta, como las leguminosas, crucíferas, son usados como abono verdes. Ya, Muchísimas gracias. muy bien. Entendido más o menos. Perfecto, entonces, los abonos verdes son cultivos que nos permiten aportarle nutrientes a las plantas. ¿Qué más nos puede aportar, señor Chila? Ya, ingeniera, y de paso eso, o sea, que los abonos verdes, lo que también puede aportar de lo que aplicamos son los siguientes, hablemos de frijol, o sea, son partes que ayudan bastante a obtener una materia, una cobertura viva. Y con la cobertura viva también tenemos, o sea, con la siembra de pasto. O sea que si nosotros aplicamos, va a ser totalmente un éxito. Ese es mi criterio para mí, ingeniero. ¿Ya? ¿Quién más nos puede decir algo más, señor Wesner? Ya, también el abono verde nos ayuda a mejorar el suelo. Como ya usted nos mencionaba, que aporta nutrientes al suelo. Y adicionalmente, fuera de lo que se habló, también me puse a consultar en Google. Y ahí también decía que el abono verde nos ayuda a romper el ciclo de las plagas o enfermedades en los cultivos. En este caso, más o menos, sería como para rotar cultivos o nos ayuda a prevenir lo que son enfermedades o en este caso podría ser tipos de hongos. Ya, correcto. Entonces, los abonos verdes cumplen la función de recuperar al suelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque le aportan materia orgánica, le permiten tener los nutrientes, pero actúan como una cobertura vegetal viva. Y debemos recordar que pueda que todas las plantas actúen como un abono verde. Sin embargo, las que son específicas para abonos verdes por la cantidad de nutrientes que pueden aportar en el suelo, porque pueden ser fijadoras de nitrógeno, etcétera, tenemos por excelencia a 3 especies o a 3 familias. ¿Cuáles son estas familias? Mencionaron a las crucíferas, a las leguminosas, ¿y cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Gramíneas. Gramíneas, correcto. Entonces, un ejemplo de crucíferas, ¿cuáles son? ¿Cuáles eran? El brócoli, ingeniero. Correcto, todas las que hacen repollo, la col, la coliflor, el brócoli, etcétera. ¿Cuál es un ejemplo de leguminosas? ¿Cuáles son ejemplos de leguminosas? Habas, Correcto, todas las que producen vainas. Exacto, todas las que producen vainas. Entonces, arveja, haba, frijol, las guavas, todas estas. Y por último tenemos a las gramíneas. ¿Cuáles son ejemplos de gramíneas? Esperen un ratito. El arroz, la avena. El trigo. Correcto, el trigo, la avena, la cebada, todas estas son gramíneas, ¿ok? ¿Cuál es el momento o cómo se trabaja un abono verde? ¿Cómo hago? ¿Lo siembro y después le dejo ahí? ¿Cómo les dije que se incorporaba al suelo? Se puede hacer una combinación de cultivos, una gramínea como hacer el maíz junto con una leguminosa, ya que la leguminosa le ayuda a fijar nitrógeno al suelo. Ya, correcto. Entonces la costumbre que tenían los abuelos
o también la combinación de una cobertura vegetal, en este caso una cucurbitácea. Puede ser el zapallo, sandías que le sirven como cobertura al suelo para evitar la erosión. Ya, perfecto. Em, lo que les preguntaba era cómo era la manera de incorporarlo. Entonces, sí, yo puedo hacer cultivos asociados, que es lo que menciona el compañero, en el cual, por ejemplo, siembra una fabácea trepadora, por ejemplo, las arvejas, por ejemplo, el frijol, etcétera, con otra planta donde ya se pueda sujetar. Lo que les mencionaba, les preguntaba era cómo incorporar. Entonces, recuerden que cuando yo siembro un abono verde, tengo que darle el cuidado tal cual como fuese una planta normal de la cual voy a obtener un beneficio. Entonces no le puede faltar nunca el riego. ¿Cómo o cuándo se incorpora esto al suelo? Cuando llega a la floración, yo tengo que realizar el corte. No voy a arrancar la planta, es decir, no le voy a cortar de raíz, sino que lo que se hace es cortarla y dejarla en el suelo, incorporándola una vez su tamaño. Es decir, no la voy a enterrar del todo, pero tampoco la voy a dejar sobre la superficie. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la dejo sobre la superficie? ¿Qué pasa si yo corto el abono verde y lo dejo sobre la superficie? ¿Qué le pasa, señor Zagal? Señorita Zarango, ¿qué le pasa si es que únicamente lo corto y lo dejo sobre la superficie? Camina la otra siembra que está ahí. Recuerden que no puede germinar porque no tiene semilla. ¿Qué le pasa? ¿Se pudre? Se seca, ¿ya? O sea, no cumple la función de descomponerse, sino que únicamente se seca. Es como cuando ustedes arrancan la maleza, la hierba, y la dejan sobre la superficie. ¿Qué le pasa? Esta se seca, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa aquí y nosotros no queremos que se seque porque no va a descomponerse. Entonces cuando le ponemos un poco de tierra sobre esto, empieza el proceso de descomposición y aquí es cuando aporta materia orgánica, aquí es cuando se liberan los nutrientes por el ciclo de la materia orgánica que ya habíamos conocido. Entonces yo les mencionaba de las plantas leguminosas que son fijadoras de nitrógeno. ¿Qué significa que son fijadoras de nitrógeno? ¿Qué nitrógeno fijan? Señor jurado, ¿de dónde obtienen el nitrógeno? ¿Cómo fijan? ¿Quién fija? Más o menos yo les expliqué. ¿Qué entendió usted de cómo fijan el nitrógeno? Señor Nieto, ¿cómo funciona? Señorita Parrales. Recuerden que sí, vimos la clase pasada. ¿Cómo funciona? A ver. Las leguminosas tienen la característica de que las raíces tienen las bacterias Rhizobium y las cuales atraen el nitrógeno del aire. Ya. ¿Cómo? Sí, básicamente así. Las leguminosas, y eso me había olvidado de decirles la otra vez, forman unos nódulos. ¿Ustedes han visto alguna vez cuando las plantas de tomate o de naranjilla tienen nemátodos? Forman como unos rosarios, unos nódulos en las raíces. Lo mismo hacen las leguminosas, pero estos nódulos o estas agallitas, digamos, estos tumorcitos que se forman en las raíces son mucho más pequeñitos y son de manera dispersa. Por eso diferencio yo cuando tengo un ataque de nemátodos de cuando tengo unas bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, las bacterias fijadoras de nitrógeno se encuentran en estos nódulos precisamente y ellas toman el nitrógeno atmosférico. Toman el nitrógeno atmosférico y mediante reacciones en las cuales participan muchas bacterias, hacen que este nitrógeno llegue al suelo y lo absorban las plantas. Entonces las raíces absorben el nitrógeno atmosférico que es trabajado por las bacterias y las bacterias a su vez se benefician por los exudados, por las sustancias que producen estas raíces, ¿ya? Entonces, uno de los ejemplos o de las que son las bacterias fijadoras de nitrógeno por excelencia son Rhizobium. Y yo les decía que había una especie o que hay una planta que es la fijadora de nitrógeno por excelencia. ¿Cuál es? Y que tenía a Bradyrhizobium precisamente. Todas las que son de la familia Rhizobium son fijadoras de nitrógeno. Señorita Sarango. La soya. La soya, ¿ya? Entonces, la soya es una de las fijadoras de nitrógeno por excelencia. ¿Ok? Entonces, cuando yo siembro soya,
estoy haciendo o teniendo un doble beneficio, porque estoy enriqueciendo a mi suelo de bacterias fijadoras de nitrógeno, que a su vez benefician, y por lo tanto esto va a hacer o va a disminuir la cantidad de nitrógeno que va a necesitar mi planta. ¿Ok? Entonces, esto a manera de lo que hablábamos de los abonos verdes. En la lectura hablaba precisamente de que utilizaban ciertos tipos de plantas como abonos verdes para el cultivo. Entonces, ¿de qué nos hablaba la lectura? Levántenme la mano. A ver, señor Chila. ¿De qué nos hablaba El la abono lectura? verde, o sea, que el abono verde es o sea, cobra cada día más interés como medida de incremento y conservación y fertilidad. Pero en estos casos, o sea, se lleva la fertilidad en condiciones en los suelos trópicos. Ya, O sea, que primero. ayuda A ver, perdón. Primero, ¿en qué cultivo ellos probaron los abonos verdes? ¿En qué cultivo? ¿Cuál fue el cultivo de interés? en el Bueno, la arroz, papa. En la Bueno, la papa. papa. En la en papa. ¿Ya? Y querían ver una alternativa o un abono verde que les permita economizar el nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que les reduzca el costo de poner o de comprar un fertilizante nitrogenado. Entonces, esa era la idea. Entonces, repito, la idea era probar abonos verdes en el cultivo de papa para ver cuánto ellos se podrían ahorrar de nitrógeno. ¿Ok? Ya, muy bien. ¿Qué más nos decía la lectura? ¿Cuáles eran las especies de plantas o cuáles eran las plantas que ellos utilizaron como abonos verdes? ¿Cuáles eran? Práctica le hicieron con cultivos de arroz, malánganas, calabazas, tomates. Ya, a ver. Las especies que ellos utilizaron fueron una canavalia y una crotalaria. ¿Qué son estas especies? ¿Quién de ustedes? A ver, tírenme en el micrófono, por favor. Ya. ¿Quiénes de ustedes saben qué es, por ejemplo, ellos utilizaron crotalaria y canavalia? ¿Qué son estas? ¿Son arbustos, son pastos, son árboles? ¿Qué son? ¿Qué son? Son vetillas. ¿Con qué otro nombre se les conocen a las vetillas? La ortiga. A ver, para empezar, la canavalia es una leguminosa. Entonces, si es que yo les digo inmediatamente es una leguminosa, ¿a qué le asocian? A que es una planta fijadora de nitrógeno. La canavalia se utiliza bastante para lo que es la alimentación animal y también para lo que es la alimentación humana. ¿Dónde? En Brasil. Es un tipo como de frijolito quería decir. Entonces se produce en vainas, es una leguminosa, pero aquí en el país se utiliza principalmente para la alimentación de los animales. ¿Por qué es utilizada la canavalia como abono verde? No recuerdo si en el paper lo decía, pero bueno, ellos utilizaron lo que decía la Canavalia ensiformis y yo les digo que se utiliza la Canavalia ensiformis precisamente porque esta es una leguminosa que ayuda bastante en mejorar las propiedades físicas del suelo, ¿ya? Entonces, miren, acabamos de aprender que una leguminosa por excelencia que se puede utilizar dentro de cualquier cultivo puede ser precisamente la Canavalia ensiformis. ¿Por qué? Porque mejora las propiedades del suelo, ¿ya? ¿Por qué más se utiliza esta? Pues trabaja bastante en lo que es la porosidad del suelo, ¿ok? Entonces, primero utilizaron lo que les decía la canavalia, después utilizaron también la crotalaria. ¿Han escuchado hablar ustedes de crotalaria? Crotalaria juncea. Esta es la que, déjenme ver si les busco una fotito. Estoy segura que con una foto se van a... Es una que produce unas
florcitas amarillas. Déjenme ver. A ver, crotalaria. A ver. Sí, aquí hay una fotito. A ver, déjenme les comparto la pantalla. Tiene una semilla de gel. Miren, estas de aquí son las crotalarias. ¿Ya? Entonces, esta es una que ustedes habrán visto muchas veces, pero no sabían que se llamaba crotalaria. Esa es la crotalaria. Ahora, ¿qué función o qué beneficios tiene la crotalaria? ¿Qué nos decía en la lectura? ¿Qué nos decía sobre la crotalaria? La crotalaria también es una leguminosa y también es una que es considerada como una de las mejores fijadoras de nitrógeno, ¿ok? Entonces también están bastante siendo incluidas como cultivos de cobertura, con el beneficio de fijar nitrógeno, etc. Entonces, como estas dos son consideradas una de las mejores leguminosas para fijar nitrógeno, se empezaron a utilizar como abonos verdes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace crotalaria? Esta tiene la capacidad de incorporar gran cantidad de materia orgánica en el suelo, aumentando ¿qué cosa? La porosidad, aumentando la aireación del suelo. Por ende, si es que actúa como materia orgánica, recuerden que ¿qué hace? Aumenta la capacidad de retener el agua y por lo tanto incrementa también la fertilidad al descomponerse. Y otra cosa, un plus, anótenlo por ahí, la crotalaria juncia es una de las mejores plantas que actúan contra nematicidas, ¿ya? La crotalaria tiene una función nematicida, eliminando lo que son los fitoparásitos del suelo. Ojo, que elimina los fitoparásitos, ya porque ustedes deben saber que existen nemátodos que no afectan a las plantas y los que especialmente se alimentan de la savia o del líquido de las raíces de las plantas. Entonces, la crotalaria juncia, además de funcionar como abono verde y mejorar todas las propiedades que ya les comenté del suelo, también tiene grandes potencialidades como nematicida, ¿ok? Entonces, se decidieron utilizar estos dos tipos de plantas leguminosas, lo que son canavalia y crotalaria, para ver cuánto podían aportar estas de nitrógeno al cultivo de papa y cuánto me resultaría a mí en economía, ¿ok? ¿Qué más nos decía el paper entonces? Ya les dije cuáles se utilizaban, etc. Entonces, ¿qué utilizaron ellos? Utilizaron estos dos tipos de plantas para fijar nitrógeno y un testigo absoluto. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un testigo absoluto en una investigación? ¿Qué será? Participen. Eso es que no lleva nada de nutrientes, ni abonos artificiales, ni abonos orgánicos. Ya. Es el que es un cultivo simple, digamos así. Correcto. El testigo absoluto es al que yo no le voy a aplicar ningún tratamiento. Entonces, si yo estoy probando fertilizantes, al testigo absoluto no le voy a poner ningún fertilizante. Si yo estoy probando fungicidas, cualquier cosa que yo esté probando, en el testigo absoluto no le pongo nada. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de ver cómo se desarrollaría el cultivo sin el tratamiento que yo le estoy dando. ¿Ok? Entonces, obvio, si es que yo pongo un fungicida, voy a decir que se controla en un 50%. Y en el testigo absoluto se supone que yo debo tener más, porque es el resultado de no aplicar nada, es decir, dejarle a la planta que se desarrolle tal cual como ocurriría en el campo normal, sin necesidad de que yo le aplique nada. Entonces, el testigo absoluto es el que me muestra la realidad de la planta si es que yo no le aplico nada. En este caso, el testigo absoluto es el que me va a mostrar la realidad del cultivo de la papa sin que yo le incorpore ni crotalaria ni canavalia, ¿ok? Entonces, nos mencionaba que habían aplicado unos sin abono verde, sin fertilizante nitrogenado, que es el testigo absoluto, y la otra con el fertilizante mineral, ¿ya? Entonces, ellos nos hablaban de los resultados que estos tenían. Entonces, vamos a ver primero, ¿cómo es que ellos hicieron la investigación? Ellos
tuvieron que sembrar los abonos verdes. Recuerden que esto no es de coger y aplicar, sino que ellos tuvieron que sembrar los abonos verdes y utilizaron altas densidades, es decir, aumentaron el número de plantas que iban a ir en la hilera, que iban a ir en la parcela, y después, a los 60 días, ellos los incorporaron al suelo. Lo que yo les decía, ¿verdad? Que yo tengo que incorporarlo al suelo para ver cómo cómo aportaban esto al suelo. Después de incorporarlos al suelo, yo tenía que hacer mi plantación de papas, es decir, tenía que sembrar las papas, ¿ok? Con la finalidad de que ya empiece a descomponerse el abono verde y yo sembrar la papa para ver esta cómo iba a reaccionar. ¿Qué más nos decía aquí? ¿Cuáles fueron las variables o cuáles fueron los aspectos que ellos midieron? Cuando nosotros hablamos de variables, significa que si yo medí, por ejemplo, el alto de la planta, el largo de la planta, el número de tubérculos, el diámetro del tallo, etc. En este caso, ¿cuáles fueron las que ellas utilizaron? ¿Cuáles fueron las variables que ellos utilizaron? Ellos nos dicen que utilizaron contenido de fitomasa. ¿Qué es la fitomasa? ¿Qué es la fitomasa? ¿Cuál es? A ver. ¿Han escuchado ustedes que cuando se hacen... A ver, no, primero. Cuando la planta hace fotosíntesis, acumula nutrientes, ¿verdad? Acumula los nutrientes, estos los distribuye cuando la plantita está creciendo, los distribuye en las hojas, en los tallos, en todos los órganos de la planta. Entonces, la principal fuente que asimila o absorbe la fotosíntesis o el producto de la fotosíntesis son las hojas. Por lo tanto, yo voy a tener hojas vigorosas, hojas bastante amplias, de un color brillante, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el proceso de fotosíntesis va a las hojas, principalmente. Cuando ya llega el proceso de floración, empieza la fructificación, todo lo que la planta asimiló durante su periodo de crecimiento, ahora lo lleva ¿a dónde? A el fruto, al llenado del grano, al llenado del fruto, a cualquiera que sea el fruto de interés. Cuando yo quiero hacer análisis para ver cuánto absorbió de luz mi planta, cuánta radiación le llegó, cuántos nutrientes obtuvo, etcétera, yo tengo que muestrear. Y entonces se hace un muestreo de fitomasa. La fitomasa se refiere a muestrear los órganos de la planta. Yo puedo muestrear tallos, yo puedo muestrear hojas, flores, frutos, raíces, etcétera. Eso es una fitomasa. Pero ¿cómo obtengo en realidad el peso? Siempre que yo quiero hacer muestras de fitomasa, tengo que trabajar con el peso seco, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos muestrearon hojas, les pesaron en fresco, es decir, cuando les cortaron, y después les pesaron una vez que se secan. ¿Cómo las secan? En estufas. Entonces, cuando yo tengo la materia seca, significa que yo extraje toda el agua que tiene el órgano que yo muestre, en este caso las hojas. Y este valor del peso seco o la masa seca me demuestra en realidad la fitomasa que produjo. Es decir, deberá pesar más si es que ella ha obtenido mayor cantidad de nutrientes, si es que obtuvo mayor proceso de radiación solar, etc. Entonces ellos hicieron eso. Ellos primero muestrearon o calcularon el contenido de fitomasa seca. Es decir, la cortaron, la secaron y ahí obtuvieron su muestra. ¿Ya? Y de estas mismas hicieron el análisis de nitrógeno, fósforo y potasio para ver cuánto asimiló mi planta. Entonces, siempre que ustedes escuchen hablar de análisis para saber nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, siempre tienen que saber que se trabaja con materia seca. ¿Ok? Siempre con materia seca. Después, otra variable que ellos utilizaron fue los análisis de suelo. ¿Para qué hicieron los análisis del suelo? Para ver en realidad cuánto nitrógeno le aportaron estos tipos de abonos verdes, porque es lo que yo quería ver cuál es más efectiva, si es que la crotalaria o esta otra canavalia, ¿ok? Entonces, ellos hicieron un análisis de suelo a los 60 días después que incorporaron los abonos verdes. ¿Por qué a los 60 días y no inmediatamente? ¿Por qué si yo incorporo el abono verde tuve que esperar 60 días? ¿Por qué será? A ver,
Señorita Rodríguez, ¿por qué tuve que esperar 60 días para hacer un análisis de suelo y no lo hice inmediatamente? Creo que debe haber una descomposición de la materia orgánica para que se Para mineralice. ver cómo, o sea, digamos, para ver cómo reaccionó lo que se aplicó, la descomposición, todo eso. Se debe esperar Perfecto. hasta que reaccione, por ejemplo, si son fertilizantes o encalados, se debe dejar un tiempo determinado para ver cómo reacciona y de ahí hacer los análisis respectivos. Perfecto, entonces miren, yo tenía que esperar 60 días porque como dijo el compañero y como dijo la compañera, tienen que esperar a que en este caso los abonos verdes se descompongan. Entonces yo tenía que esperar a que se liberen los nutrientes, en pocas palabras, a que ocurra el proceso de descomposición de la materia orgánica. ¿Cómo hicieron ellos para muestrearlo entonces? Tomaron diferentes puntos, porque recuerdan cuando hablábamos la primera clase que decía que cuando yo quiero muestrear un punto, no puedo hacerlo en un solo sitio, sino que tengo que caminar por toda mi parcela y tomar diferentes puntos para crear una muestra compuesta y que ésta me represente la realidad de toda mi parcela, ¿ya? ¿Qué evaluaron ellos? Evaluaron el pH, evaluaron el nivel de materia orgánica, los nutrientes como fósforo, potasio, calcio, magnesio y obviamente el nitrógeno. ¿Qué también hicieron? Hicieron análisis foliares, lo que yo les decía. Entonces, en todos estos análisis foliares evaluaron nitrógeno, fósforo y potasio con diferentes métodos que existen en los protocolos, ¿ya? Y por último, hicieron un análisis estadístico que les permitía determinar cuál fue el que mayor nitrógeno produjo, etc. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? A ver, déjenme abrir el archivo para compartirles un ratito. A ver. Recuerden que ellos, para obtener los resultados, tuvieron que llegar a qué? Hasta el rendimiento, ¿no? Porque obviamente esto va a influir en el tipo de abono verde influye en el rendimiento. Entonces, aquí, ¿qué nos muestra el primer cuadrito? Aquí ellos nos dicen que el peor tratamiento fue el de crotalaria. ¿Ok? Entonces, crotalaria y el testigo absoluto fueron iguales. ¿Qué quiere decir? Que me dio lo mismo incorporarle crotalaria a no ponerle nada. ¿Por qué? Porque efectivamente tuvieron el mismo, estadísticamente eran iguales, ¿ok? Mientras que Canavalia y Mucuna, que fue la otra especie que ellos utilizaron, tuvieron los mejores comportamientos y obtuvieron rendimientos superiores a 4,6 y 5,2 toneladas por hectárea. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que la Canavalia y la Mucuna fueron los mejores como abonos verdes en cuanto a rendimiento. Si es que me está diciendo que estas me dieron mayor rendimiento, por lo tanto también tuvieron mayor aportes de fitomasa, por lo tanto los análisis del suelo también iban a hacer o iban a mostrar que estos tenían mayor cantidad de nutrientes. Entonces, miren, habla de los tubérculos por planta. Y obviamente, entre los de Mucuna y los de la Canavalia, y los de la Canavalia fueron los que mejores o los que mayor número de tubérculos me produjeron. ¿Cuántos tubérculos produce una planta de papa? ¿Quién sabe? ¿Cuántos tubérculos produce? Vamos a consultar. ¿Cuántos tubérculos produce una planta de papa? ¿Ya? Consulta para la siguiente semana. ¿Cuántos tubérculos produce una planta de papa? Entonces, aquí nos habla la cantidad de nutrientes y los aportes de fitomasa que incorporan los diferentes tipos de especies de abonos verdes que fueron evaluados. Entonces, los valores que aportan de nitrógeno, fíjense aquí, van de 20 a 35 kilogramos por hectárea. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí? En general, los aportes realizados por todos los cultivares fueron considerablemente bajos en esta campaña, oscilando estos de 0,8 a 1,55 tonelada por hectárea de fitomasa seca.
A ver, algo me pasó aquí. Ya. Y de 20 a 35 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Pero miren lo que dice, que en las condiciones climáticas en las que ellos sembraron en ese periodo del 92 al 93, obtuvieron esta cantidad que se considera desfavorable debido principalmente al clima. Entonces, otra cosa, el clima influye en lo que es la fijación de nitrógeno o la aportación de nitrógeno por parte de los abonos verdes al cultivo, porque recuerdan ustedes que yo les mencionaba que la temperatura, la humedad, etcétera, influyen en el proceso de descomposición de materia orgánica. Por otra parte, si es que tenemos en una época donde siempre es lluviosa, donde no tenemos grandes cantidades de radiación solar, pese a que estamos ubicados en la mitad del mundo, todo esto va a influir en el aporte de fotosíntesis de la planta. Lo que pasa en el banano, por ejemplo, cuando es la época, me parece que es esta época de ustedes, que no existe gran radiación solar, etcétera, y las plantas de banano no se desarrollan de manera satisfactoria, vamos a decirlo así. Lo mismo pasa aquí. En la época en la que ellos sembraron, era una época en la cual la radiación solar disminuye, porque esta investigación no es de aquí por si acaso. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Las plantas, los abonos, las plantas que actúan como abonos verdes no hacen un buen proceso de fotosíntesis, no acumulan gran cantidades de nutrientes y esto se ve reflejado en la aportación de nitrógeno que vamos a tener al suelo, ¿ya? Entonces, de todas las especies que se evaluaron, Canavalia y Mucuna siguen siendo las mejores, mientras que la Crotalaria produce o aporta la cantidad más baja de fitomasa y de nutrientes a este sistema de cultivo de papa, ¿ok? Y todo esto, si se fijan, por eso les decía, que todo lo que va a venir después va a ser en la misma tendencia. Canavalia va a ser Canavalia y Mucuna van a ser las mejores y Crotalaria va a ser la peor en todo, en producir materia seca, en producir, en aportar los nutrientes, etcétera, ¿ok? Y esto nos muestra aquí. Entonces, miren lo que yo les decía. Ellos pueden muestrear o muestrearon cualquier parte o órgano de la planta, hoja, tallo, raíz. Y aquí nos dice cuánto aporta de nitrógeno, ¿ok? Entonces, hicieron de Mucuna, hicieron de Canavalia, hicieron de Crotalaria para ver cuánto aportaba cada una de ellas con nitrógeno. Y aquí nos muestra el porcentaje o la relación carbono-nitrógeno. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de lo que es la relación carbono-nitrógeno, por qué es importante, etcétera? ¿Cuál será? La relación carbono-nitrógeno es importante porque nos permite establecer el grado de fertilidad del suelo, ¿ok? Primerito es eso. Entonces, bueno, la relación carbono-nitrógeno no es más que un valor, un número, que nos permite establecer qué tanta relación o cómo podemos determinar los estudios de fertilidad, ¿ok? Entonces yo puedo, primero, eso se analiza en el suelo, nos muestra cuáles También nos muestra, disculpe, Inge, la evaluación de la materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno. Se evalúa también la materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno. Claro, porque de acuerdo, a ver, yo voy a tener una buena descomposición de materia orgánica de acuerdo a la relación carbono-nitrógeno que yo voy a tener. Entonces, la relación que deben tener siempre es 10-1. ¿Qué significa? 10 de carbono, 1 de nitrógeno. ¿Cómo lo interpreto? Significa que hay 10 unidades de carbono por cada una unidad de nitrógeno. Para que exista una buena descomposición, para que exista una rápida descomposición de la materia orgánica, para que ésta sea efectiva, etcétera, yo siempre debería tratar de tener la relación 10-1. ¿Qué significa? Le repito de nuevo, que existen 10 unidades de carbono por una de nitrógeno. ¿Ok? Entonces siempre tiene que existir mayor cantidad de carbono que de nitrógeno. ¿Por qué? Porque de esta manera los microorganismos que están en el suelo van a poder alimentarse, o sea, van a estar como en su hábitat ideal.
Si es que empieza a subir estas relaciones, la actividad microbiana empieza a disminuir, ¿ok? Entonces, repito, la relación carbono-nitrógeno no es nada más que un número que me muestra la relación que existe entre el carbono y el nitrógeno, principalmente basado en unidades. Entonces, la relación ideal o la que deberíamos buscar tener es 10:1. ¿Cómo se interpreta? Que hay 10 unidades de carbono por una de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, la relación carbono-nitrógeno influye en la descomposición de toda la materia orgánica, sea hasta rastrojos, influye en la cobertura del suelo y va a influir en los ciclos de los nutrientes, en el ciclo del carbono, del fósforo, en el ciclo del azufre, en el ciclo del potasio. Entonces, por eso es que yo tengo que tener, o mi suelo debe tener, una relación carbono-nitrógeno ideal. Sobre todo porque obviamente va a influir en el ciclo del nitrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que planificar, yo tengo que saber, yo tengo que estar consciente que cuando yo quiero planificar rotaciones de cultivos, etcétera, yo debo considerar la relación carbono-nitrógeno. ¿Ya? Entonces, como les decía, en el suelo yo debería tener una relación 10:1 más 10:1. Pero existen muchos microorganismos que incluso se adaptan a una relación cercana a 8:1. Si es que yo les digo 8:1, ¿cómo lo interpretan? A ver, les acabé de explicar. ¿Cómo se relaciona? Si yo en el examen le pongo, defina la siguiente, y les pongo relación carbono-nitrógeno 8:1. ¿Cómo lo interpreta eso, señor Calvo? Que la relación perfecta debería ser 10:1. Ya, no, me refiero a que cómo se interpreta. Si es que alguien le dice, tienes una relación carbono-nitrógeno 8:1 y no sabe qué significa 8:1, ¿cómo le explica qué significa 8:1? Que tengo una deficiencia de carbono. No. A ver, ¿quién le ayuda al compañero? Señor Nieto. O señor Zagal. A ver. Que tiene 8 de carbono y 1 de nitrógeno. Que existen 8 unidades de carbono por una unidad de nitrógeno. ¿Ya? Que existen 8 unidades de carbono por una unidad de nitrógeno. Así se va a interpretar eso siempre. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? Que si es que yo les digo que los microorganismos del suelo tienen una relación carbono-nitrógeno cerca 8:1, significa que deben adquirir suficiente carbono y nitrógeno del ambiente en el que viven para continuar a mantener esa proporción en sus cuerpos. La relación que yo les decía de 10:1 es la ideal que yo debo tener en el suelo. Pero los microorganismos del suelo, ojo, ellos se acercan bastante a una relación carbono-nitrógeno de 8:1. Por lo tanto, para poder mantener esa proporción, ellos ¿qué tienen que hacer? Tienen que absorber el carbono y el nitrógeno principalmente del suelo. Entonces, miren aquí cómo funciona la lógica. Si es que yo siembro unas plantas fijadoras de nitrógeno, estas actúan o estas benefician al suelo. ¿Por qué? Porque logran tener su cuerpo con esa relación carbono-nitrógeno. ¿Ya? Y por lo tanto utilizan el carbono que han absorbido como fuente de energía, y no todo el carbono que se come el microorganismo permanece en el cuerpo de él, sino que una parte se va perdiendo como dióxido de carbono. Entonces los microorganismos que habitan en el suelo es como si tuvieran su propio mundo ahí abajo. Entonces tienen que tratar de buscar la fuente de energía, tratar de absorber los nutrientes, de mantener su relación carbono-nitrógeno y de saber que no todo lo que se alimentan lo van a utilizar. Cierta parte, como les digo, se pierde como dióxido de carbono. Entonces, ellos, con el paso del tiempo, como van incrementándose, van cumpliendo diferentes funciones, necesitan incluso ir aumentando su relación carbono-nitrógeno. ¿Ya? Entonces, llegan algunos
que para poder, como les digo, cumplir las funciones de fijar el nitrógeno, de alimentarse, de producir o de solubilizar los nutrientes en el suelo, etcétera, tienen que alcanzar relaciones de carbono-nitrógeno que incluso llegan de 24 a 1. ¿Ya? Entonces, esto es solo para los microorganismos. Ojo, lo que les digo que llega de 24 a 1 es solo para los microorganismos. Pero ¿a qué me voy? Me voy al hecho de que por eso es tan difícil mantener los microorganismos o incrementar los microorganismos benéficos del suelo. Y para que estos puedan regenerarse, para que puedan recuperarse o puedan volver a formar una población, se requiere de muchísimo tiempo, porque ya estamos viendo. Entonces, paréntesis a esto, ¿qué pasa cuando yo quemo el suelo? Cuando yo quemo los rastrojos, etcétera. Todos estos microorganismos desaparecen y se llevan bastantísimo tiempo en que vuelvan a regenerarse o vuelvan a recuperarse. ¿Ya? Esto como paréntesis. Entonces, uno de los cultivos que favorecen bastante el tener un ambiente apropiado para los microorganismos porque tienen una relación carbono-nitrógeno bastante alta es la alfalfa. ¿Ya? La alfalfa es uno de los cultivos que llega a generar o a producir una relación carbono-nitrógeno de 25 a 1. Entonces, si es que yo tengo sembrado bastante alfalfa o si es que yo quiero recuperar una parte o recuperar el suelo, principalmente en cuanto a microorganismos, recuerden que estamos hablando en cuanto a microorganismos, la siembra de alfalfa es uno de los mejores cultivos. ¿Cuál es otra, por ejemplo, que también tiene gran relación de carbono-nitrógeno? Es los rastrojos del trigo. ¿Ya? ¿El trigo se puede utilizar como abono verde? Pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? A ver, señor Nieto. A ver, dígame, señorita Rodríguez. No se puede utilizar como abono verde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se cosecha en estado seco. Ya. El trigo sí se puede utilizar como abono verde. ¿Por qué? Recuerden que claro, usted habla de cosecha, pero recuerden que cuando yo hago o le doy un cultivo como abono verde, no es mi propósito la cosecha, mi propósito es incorporarlo al suelo. ¿Cuándo se incorpora al suelo? Cuando llega a la floración o un poco antes de la floración. Entonces sí se puede utilizar. Y yo les preguntaba por qué el trigo, ¿qué es? ¿Una fabácea, una gramínea o una crucífera? Gramínea. La gramínea. Y recuerden que los abonos verdes sí se pueden utilizar como gramíneas. Entonces el trigo sí se puede utilizar como abono verde. Y favorece tanto a los microorganismos porque tiene alrededor de una relación 80 a 1. ¿Y por qué tiene tanta cantidad de relación carbono-nitrógeno? Porque su composición o su fisiología hace que ésta tenga almacenado en su interior y tenga la capacidad de absorber gran cantidad de carbono de la atmósfera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí los microorganismos que, como les dije, para poder sobrevivir pueden llegar a tener incluso una relación 24-1, lo que hacen es que encuentran el nitrógeno adicional para consumir el exceso de carbono. Entonces, no desperdician, al contrario, ellos lo que hacen es alimentarse cada vez más del exceso de carbono que está en el rastrojo. Por lo tanto, si es que yo quiero nuevamente mantener, multiplicar o reproducir a mi población de microorganismos, uno de los cultivos que yo puedo incorporar son los rastrojos del trigo, ¿ok? Entonces, regresando a nuestro artículo, ¿qué nos decía? ¿Cuál es la relación carbono-nitrógeno? ¿Sí están viendo la pantalla? No, me. No. Ahí, a ver, No se observa, A ver, un ratito. ¿Qué le pasó? A ver, dígame, señor Chila, no había visto su manito, dígame. Bien, genial. Disculpe, antes que pasemos al tema.
Ya, pero usted dice que al momento que o sea, se queman los rastrojos, o sea, se pierde la vegetación y los microorganismos duran bastante tiempo, hablemos en regenerarse. Ajá. O sea, que a pesar de que yo pueda sembrar, o sea, hablemos del cultivo, como abonos verdes, sí se recuperarían pronto. Aparte de que se hayan quemado, yo siembro un cultivo y hago un abono verde, o sea, ¿sí se recuperan pronto o no? No, no, porque miren, no es No, lo demora. mismo. Claro, es que no es lo mismo que yo tenga establecido ya una población de microorganismos y lo que hago es darle comida, vamos a decir. Ellos empiezan a reproducirse, empiezan a mantenerse pero ya están establecidos. En cambio, si es que yo tengo un suelo en el que yo quemé, si es que yo tengo un suelo al que yo le di, o sea, maté, le dejé en cero, tengo otra vez que empezar a generar los microorganismos. Entonces, aquí primerito tengo que empezar a aportar materia orgánica para que empiecen a nacer los microorganismos, o sea, para que empiecen otra vez a formarse los microorganismos, darles residuos para que tengan de qué alimentarse, etcétera. Entonces es un proceso más largo, porque está empezando desde cero. Ya estoy queriendo establecer una población desde cero. Entonces no es lo mismo establecer desde cero que únicamente mantener lo que yo tengo. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que les decía, cuando yo le doy un cultivo o le doy un abono verde que tiene mayor cantidad de relación carbono-nitrógeno, ellos encuentran el nitrógeno adicional de donde sea, por ejemplo, del cultivo, de la atmósfera, etcétera, para consumir el carbono que tienen en demasía. Pero ¿qué creen ustedes que pasa si es que en cambio le doy al suelo residuos que tienen una relación carbono-nitrógeno baja? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Miren, cuando yo, por ejemplo, le doy a mi suelo una leguminosa que tiene una relación carbono-nitrógeno 10:1. Recuerden que yo les dije que la relación carbono-nitrógeno 10:1 es la óptima, ¿verdad? Es la ideal. Pero pensemos un poquito. A ver, yo les digo, la relación ideal es 10:1, pero los microorganismos llegan a utilizar 25:1. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Por qué yo tengo que tener una relación tan baja si el microorganismo necesita una relación bien alta? Aquí es cuando se produce la liberación de nitrógeno en el suelo. Y si es que se produce la liberación de nitrógeno en el suelo es cuando mi planta puede alimentarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Las leguminosas tienen una relación carbono-nitrógeno 10:1 que se considera bastante baja si lo comparamos con el microorganismo, ¿verdad? Váyanme siguiendo, si no me entienden me preguntan, ¿ya? Entonces, los microorganismos consumen únicamente los exudados de la leguminosa y dejan el exceso de nitrógeno en el suelo. Este exceso de nitrógeno que dejan los microorganismos es el que en realidad utiliza el cultivo. ¿Ok? O a su vez es el que utilizan los microorganismos para descomponer otros residuos. Entonces, yo puedo darle a mi cultivo, al suelo, puedo darle al suelo al inicio el cultivo necesario para que los microorganismos se establezcan, es decir, darle rastrojos de trigo, darle alfalfa, ¿para qué? Para que ellos se alimenten, para que tengan gran cantidad de relación carbono-nitrógeno. Pero si es que yo ya quiero que los microorganismos me dejen en el nitrógeno en el suelo para que el siguiente cultivo lo pueda aprovechar, lo que tengo que hacer es darles una leguminosa. ¿Por qué? Porque las leguminosas tienen la relación carbono-nitrógeno 10:1. A ver, 10:1, de 10:1 a 11:1, ¿ok? Oscilan entre esto. Tienen de 10:1 y 11:1. Aquí los microorganismos, como no tienen suficiente cantidad de de carbono, lo que hacen es alimentarse de los exudados. Es decir, absorben poquísima cantidad de carbono y dejan disponible el nitrógeno.
¿Ya? Como estas unidades de carbono, ellas las pueden tranquilamente, las absorben rápidamente, no necesitan nitrógeno en exceso. Entonces, el nitrógeno que ellas podrían utilizar en exceso lo dejan disponible para las plantas. Y aquí es cuando mis plantas se ven beneficiados por los nutrientes. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo les decía que la relación carbono-nitrógeno ideal es 10:1. Y las leguminosas oscilan en una relación carbono-nitrógeno de 10:1 y 11:1. Cuando yo tengo esta relación carbono-nitrógeno 10:1, 11:1, es cuando los microorganismos dejan nitrógeno disponible en el suelo. ¿Ok? Por lo tanto, si es que yo tengo una relación más de 10:1, si ya tengo 25:1, 80:1, como les explicaba de los otros cultivos, los microorganismos se van a comer todo y no me van a dejar nitrógeno disponible para la planta. Y es lo que yo no quiero, porque yo necesito, sí, que los microorganismos se alimenten, que estén bien ahí, pero en realidad necesito tener nitrógeno en mi suelo. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Me entendieron? Por favor, si no entendieron, pregúntenme. ¿Está claro? Miren que esta es pregunta de examen segurito. Helena, ¿cómo está? Una consulta. Dígame. Entonces, lo que son gramíneas y crucíferos, ¿cuándo dejan relación en el suelo? Ya, el rastrojo del trigo nos deja una relación 80:1. ¿Ya? Por eso es que las fijadoras de nitrógeno por excelencia son las leguminosas, por la relación 11:1 que tiene. Espérenme que aquí me sale, asignará supervisor agrícola, ya. Por eso es que las crucíferas y las gramíneas se utilizan como abonos verdes porque mejoran la porosidad, porque mejoran otras propiedades, pero no por ser fijadoras de nitrógeno por excelencia, sino porque cumplen, como les digo, funciones de aportar otros tipos de nutrientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen una relación carbono-nitrógeno bastante alta, principalmente las gramíneas y principalmente el rastrojo del trigo. ¿Ok? Recuerden siempre ustedes que el rastrojo del trigo tiene una relación carbono-nitrógeno de 80:1. ¿Esto qué hace? Esto hace que se establezcan, que incrementen la cantidad de microorganismos que yo voy a tener en el suelo, pero no precisamente que aumente la cantidad de nitrógeno que va a estar disponible para mis plantas. ¿Por qué? Porque los microorganismos, al tener gran cantidad de carbono, empiezan a extraer y a obtener el nitrógeno de donde sea para poder hacer uso de este carbono que ellos tienen. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Dígame. Perdón, señorita Sarango. Una pregunta, ingeniero. Hace un tiempito atrás en una bananera sembraron más o menos así de abono verde, para que le sirva al banano, pero no le sirvió, fue daño, más vale. A ver, daño. O sea, le llenó de plaga. Ya. Ese dueño estaba molesto porque no le funcionó lo que le recomendaron, que era abono verde, pero no sé qué fue que sembraron de abono verde. ¿Qué tipo de abono verde utilizaría? Porque recuerden que recuerden que si es que nosotros no le damos un buen manejo al abono verde, si es que sembramos alguna especie que al contrario atrae bastante algún tipo de plaga y enfermedad, se convierte en lo que yo les mencionaba, los hoteles para las plagas. Por otra parte, pueden empezar a competir por lo que son temas de nutrientes, etcétera, y puede ser que resulten tener una relación carbono-nitrógeno muy alta. Cuando yo tengo una relación carbono-nitrógeno que supera la relación 24:1, empiezan las plantas a tener déficit de nitrógeno, ¿ok? Por lo que les decía, todas las plantas, todo el abono verde, perdón, ¿qué hablo? Todo el nitrógeno está siendo absorbido por los microorganismos. Por lo tanto, el nitrógeno está inmovilizado para que lo pueda utilizar la planta.
Por otra parte, si es que tengo una relación menor al 24:1, lo que les decía, 10:1, 11:1, empieza a existir la mineralización. Y yo ya les expliqué lo que es la mineralización. A ver, ¿qué es la mineralización? La liberación paulatina de nutrientes. Perfecto. Entonces, cuando yo tengo una relación 10:1, 11:1, quiere decir que yo voy a tener gran mineralización, es decir, liberación de nutrientes. ¿Ok? Ciérrenme en el micrófono, por favor. ¿De quién es? Ya. Significa que va a tener la liberación paulatina de nutrientes y por lo tanto que mi planta sí va a poder hacer uso de el nitrógeno que el abono verde me liberó, ¿ok? A ver, ¿quién actuó? Déjenme que estoy anotando eso. Enrique Zagal. Ya. Ok. Entonces, presto, por lo que les estoy explicando de la relación carbono-nitrógeno, de cómo los nutrientes o los microorganismos, perdón, dejan el nitrógeno en el suelo, es que cuando uno hace una compostera, se busca una relación carbono-nitrógeno que en un inicio tenga una relación como 30:1 en las composteras. No se confunda. Abonos verdes, 10:1, 11:1. En los abonos verdes. Para ciérrenme en el micrófono, por favor. Ya. Para las poblaciones, en cambio, de microorganismos, para que ellos crezcan, se reproduzcan, estén felices, puedo llegar a tener una relación de 25:1. ¿Ok? Y en las composteras se busca una relación de 30:1. Varían estos valores porque los propósitos son diferentes. En el suelo yo quiero que ellos dejen el nitrógeno, por lo tanto busco una relación 10:1. En el caso de establecer poblaciones de microorganismos, puedo llegar a obtener 25:1, 80:1, no pasa nada. Ellas están muy bien ahí. En las composteras es otro valor. Para las composteras yo utilizo una relación carbono-nitrógeno 30:1. ¿Ok? Entonces, como les digo, son valores que cambian, son valores que se mueven debido a la finalidad que yo quiero. Entonces, cuando yo tengo una relación 30:1 en las composteras, lo que busco es que los microorganismos que ya están ahí en la compostera, por decirles los microorganismos residentes, busquen o puedan descomponer fácilmente el compost. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo tengo una relación carbono-nitrógeno 30:1, lo que mencionaba la compañera, que en el proceso de descomposición de materia orgánica influía esto, claro que influye, porque yo tengo que tener una relación bastante alta para que los microorganismos puedan comer con más facilidad, digamos. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Está claro? Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En lo que es el ciclo de nutrientes, etcétera, yo tengo que buscar una relación, ¿ok? Cuando hablo de relación, me refiero a un equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué? Entre los rastrojos que cubren el suelo y el ciclo de nutrientes. Recuerdan que yo les decía, o arribita en la lectura, mencionaba que la relación carbono-nitrógeno influye bastante en lo que es el ciclo de los nutrientes. Entonces, yo tengo que buscar un equilibrio entre todos estos. ¿Ya? Cerrado esto. ¿Alguna preguntita sobre la relación carbono-nitrógeno, etcétera? ¿Está claro? Lo que les dije de los valores, por favor, eso sí, deben tenerlo anotado porque seguro va a ir en lo de los exámenes, ¿ok? Lo que les decía, la relación carbono-nitrógeno para el cultivo, para los microorganismos,
para las composteras. Ya, déjenme anotar un ratito que les voy a preguntar eso. Listo. A ver, entonces, lo que les decía aquí. Miren aquí, la relación carbono-nitrógeno que nos produce Canavalia. Las hojas producen una relación carbono-nitrógeno de 12:1, los tallos de 27 y hojas más tallos de 17,7. ¿Ok? La crotalaria me va a producir 11,3 y cuando mezclo hojas más tallos, 20,8. En el caso de la mucuna, no tiene una relación carbono-nitrógeno, es decir, debe ser inferior o es inferior a 1 y por lo tanto no se muestra. ¿Qué nos dice aquí? El comportamiento de estas especies observados se debe a su alta sensibilidad en comparación con las otras al fotoperiodismo de días cortos. ¿Qué les dije aquí arriba? Que el proceso, todo el proceso de fotosíntesis, etcétera, se ve influenciado por la radiación solar. Cuando hablamos de fotoperiodismo de días cortos, significa que hubo muy poca luz en ese tiempo, por lo cual las plantas lo que hacen es florecer más rápidamente. Lo que hacen al florecer más rápidamente es que acumulan menos cantidad de fitomasa en sus órganos, como las hojas o los tallos, y por lo tanto esto se debe a que no alcanzaron o no acumularon la cantidad de nutrientes necesarios, sino que lo único que buscaron es como tratar de dejar descendencia, ya les había explicado eso. Y por lo tanto se reduce el valor de la eficiencia como abono verde, porque no tienen gran cantidad de materia seca, que al final va a verse traducido como materia orgánica y aporte de nutrientes al suelo. ¿Ok? Entonces, en efecto, cuando se analiza el rendimiento, etcétera, nos muestra todo lo que veíamos viendo o lo que vimos arriba. Cuáles eran los mejores y cuáles eran los peores. Y eso se produjo para todas ellas. O sea, la relación que les expliqué arriba se ve reflejada en el resto de toda la investigación. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, vamos a las conclusiones. Los resultados de las campañas evaluadas demostraron la factibilidad de utilización del abonado verde como sustituto de fertilizantes químicos nitrogenados para incrementar la productividad del suelo y los rendimientos del cultivo de papa. Se demostró que las 3 especies evaluadas, Canavalia, mucuna y crotalaria, pueden ser utilizadas con estos fines cuando se desarrollan en periodos favorables. ¿Qué quiere decir? Cuando voy a tener gran cantidad de radiación solar. Pero es posible esperar resultados relevantes, en particular con la incorporación de Canavalia ensiformes. Entonces, Canavalia, la que les mostré que tenía la que producía vainas, esa es la mejor en cuanto a la producción de nitrógeno. Se comprobó la posibilidad de incrementar la eficiencia de los abonos verdes cuando las especies se desarrollan en periodos favorables, siembras en o antes de septiembre, en este caso, pudiendo ser incluidos en los sistemas agroproductivos de la papa cultivares muy fotoperiódicos como crotalaria. Lo que nos dice que crotalaria fue la menos eficiente o la menos efectiva debido a la cantidad de radiación solar, porque crotalaria es muy, ¿cómo se dice? Muy dependiente o necesita bastante de un cierto número de horas luz. Por eso es que más acá arribita, no leímos, pero hablaba de estudios en el cual utilizaron crotalaria y daban buenos resultados. Entonces, cuando se hacen investigaciones, no siempre tiene que salir lo que uno quiere, ¿ya? No siempre tiene que salir lo que uno quiere, sino que incluso puede salir lo contrario y uno tiene que tratar de justificar el por qué. Entonces, ellos que dicen aquí que en otros países, en otros periodos, se utilizaron crotalaria para arroz y daba buenos resultados. Presenta, por ejemplo, gran cantidad de follaje, gran cantidad de peso seco. ¿Por qué cuando ellos lo utilizaron en papa, crotalaria fue el peor resultado? En efecto, por la sensibilidad que ella tiene a la luz. Ella necesita bastante luz, ¿ok? Entonces queda demostrado, en efecto, que el uso de este tipo de abonos verdes sí permiten o sí aportan nitrógeno al suelo.
y por lo tanto me permite reducir la cantidad de nitrógeno químico que yo le podría agregar. ¿Ok? Entonces hemos aprendido un poco más de especies de leguminosas que pueden utilizarse. Hemos aprendido importantísimo la relación carbono-nitrógeno. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pregunta, los que hicieron el mapa conceptual de esto de los abonos verdes, ¿entendieron la primera vez? ¿Les quedó más claro ahora? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Miren aquí este cuadrito. ¿Cuánta cantidad de nitrógeno aporta? Miren aquí, la crotalaria nos aporta 3,3%, ¿no? De nitrógeno. La que más aporta, sí, en efecto es Canavalia, miren aquí. 3,5%, 0,44 y 3,6. Canavalia es la que más aporta. Sin embargo, las letritas que ustedes ven aquí nos muestran cuál fue los tratamientos iguales y cuál fue el mejor. Entonces, aquí nos dice, principalmente en estas dos, que a mí me da lo mismo utilizar Canavalia o Mucuna porque estas 4 centésimas que ponen aquí no influyen mucho. De 0,44 a 0,40 no existe una diferencia estadística. O sea, no es que mi cultivo me va a producir más por estas 4 o me va a producir más por estas 4 igual que tiene acá además. ¿Ya? Eso significa las letritas que aparecen aquí, que me da lo mismo utilizar Canavalia o Mucuna porque los resultados van a ser semejantes, no existen diferencias. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? Dígame. O sea, la crotalaria y todo esto, sí hay aquí en el país, ¿no? Claro, claro. Ya. Le dice ver la fotito, ¿verdad? La crotalaria, sí, crotalaria. La mucuna en realidad no sabría cuál es, déjeme ver. De pronto yo también viendo la fotito me acuerdo. Mucuna, ¿cuál era el nombre? Mucuna aterrimum. Sí, Mucuna aterrimum. Veamos. Veamos la fotito. A ver, les voy a compartir la foto. Miren aquí. Esta es la mucuna. Es una leguminosa, obviamente, pero esta yo no he visto, pero las otras sí. Veamos con qué nombre se le conoce. Nombre común. A ver, veamos. Ay. Espera. Es parecida a la pica pica, ingeniero. Sí parecería en realidad. A ver. ¿Cómo se llamaba? Mucuna. Mucuna aterrimum. Veamos. Es una leguminosa tropical de la familia de las... Sí, es de esa. De las familias de la fabácea, conocida como grano terciopelo o pica pica. Creo yo que sí la he visto, pero no, o sea, no podría identificarla. ¿Saben? Sí, entre acá de la costa se produce una picazón en la piel muy fuerte. ¿Saben que este tema está bastante bueno para hacer un proyecto? Justo tengo ahorita unos tecitos. Está aquí el compañero que me escribió al WhatsApp y que me comentaba de los bioestimulantes. Déjenme ver cómo se llamaba el compañero. Un segundito. Sí, Enrique Zagal. Yo, ingeniero, sí. Me espera que le busque y no me dice. Bueno, a ver,
espera ahí. El compañero me comentaba, mejor dicho, de unos bioestimulantes y van bastante relacionados con lo que estamos viendo ahorita del suelo. Si bien es cierto que van relacionados bastante con lo que es la nutrición, esos bioestimulantes, por el método de aplicación, por el medio de aplicación, también podríamos considerarlo en este apartado, ¿ok? Entonces, el compañero nos va a comentar un poco de eso. Antes de eso, como para ya cerrar esto del tema del suelo, hablando de abonos verdes, también yo les comentaba algo sobre los tipos de estiércol, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles una presentación rápida para ir cerrando esto y poder avanzar con el siguiente tema, que es manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿ok? A ver, déjenme ver. Espérenme un momentito. Ok, a ver. Ya. Entonces, la incorporación de estiércol es un tipo de enmienda orgánica, así como el compost, como el vermicompost, como otros tipos como el bokashi, etc. Entonces, les decía que el estiércol es la fuente más barata de nitrógeno que yo puedo obtener. El nitrógeno es, si es que tengo, obviamente, animales, ¿no? Y si no los tengo también, porque no es difícil de conseguir. Entonces se puede utilizar cualquier tipo de estiércol. Puedo utilizar lo que es el estiércol bovino, ovino, puedo utilizar de los cuyes, de los conejos, de las gallinas, de los pollos, etc. Entonces, ¿qué son los estiércoles? Todos lo sabemos que los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como desechos del proceso de digestión. Hay que tener o hay que considerar algunos parámetros cuando se hablan del estiércol. ¿Por qué? En efecto, porque depende del tipo, por ejemplo, si es que están enfermos, yo les doy algún tipo de antibiótico, etcétera, ese estiércol ya no estaría muy recomendado. Hay que considerar también cómo se aplica el estiércol. Yo no puedo, voy, recolecto, fresco y le pongo sobre la planta, le pongo directo en las raíces de la planta, porque es muy fuerte. Necesita un proceso como de descanso para que el exceso evacúe, para que se afloje un poco, para que se descomponga un poquito y deje de ser tan ácido, tan fuerte para las plantas. Del 60 al 80% de lo que consume el animal lo elimina como estiércol, ¿ok? Y la estimación de la cantidad del estiércol producida por el animal tiene que hacerse de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir? Entonces, les muestro la fórmula en la cual dice que el peso promedio del animal por 20 es la cantidad de estiércol que me va a producir por año, ¿ok? El contenido promedio de los elementos químicos, es decir, el estiércol contiene 1.5 de nitrógeno, 0,7 de fósforo y 1,7 de potasio. Entonces, miren, es bastante rico en lo que es nitrógeno y potasio. Sin embargo, las consideraciones que se deben tener es en el momento de aplicarlo. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando yo aplico estiércol, es una enmienda orgánica que por lo tanto va a mejorar propiedades físicas del suelo, pero también químicas y biológicas, ¿ok? No son utilizados en una cantidad menor de 10 hectáreas al año y se utilizan de manera diversificada. El estiércol, por lo tanto, es el fertilizante orgánico por excelencia porque tiene gran contenido de nitrógeno y porque actúa de manera de materia orgánica. Los microorganismos gustan bastante de este tipo de enmienda. ¿Desde cuándo se utilizaron? Obviamente ya sabemos que se utilizaron desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque ahí existía la asociación de la ganadería y la agricultura y lo que vimos en las diapositivas. Se utilizaban o se mezclaban, se alternaban y se veían beneficiados el estiércol para la producción del pasto mismo que se iban nuevamente a alimentar el ganado, restaurando por lo tanto así los nutrientes del suelo. ¿Qué es lo que yo debo considerar? Que no se puede añadir directamente a los cultivos, sino que se tiene que aplicar o bien antes de la siembra, es decir, hasta que ésta ha pasado por su proceso de descomposición, o bien tengo que hacerlo después, pero no directo a la planta y no en estado fresco, porque quema, tiene gran cantidad de nitrógeno en forma de urea que es muy fuerte para cuando la planta está en su proceso vegetativo, ¿ok? Y después les hablaba de lo que son los estiércoles
o los diferentes tipos de estiércol producido por las gallinas y los pollos. Entonces, puedo tener a la gallinaza de piso, puedo tener a la pollinaza y a la gallinaza de jaula. La gallinaza de piso, lea por favor, señorita Parrales. Lea, señorita Parrales, por favor. Ya. Gallinaza de piso. Está formada por los remanentes sólidos de la producción de gallina ponedora. Desechos de las aves como plumas, residuos de alimentos, huevos rotos, etc. Esto es una mezcla que permanece en el gallinero o galpón durante un año aproximadamente. Ya. Entonces, miren, esto se dedica principalmente a las gallinas que están bajo criadero y que se dedican a la producción de huevos. Entonces, ¿qué es lo que incluye la gallinaza? Como ustedes saben, yo no es que voy a estar escogiendo, entonces voy a coger solo las heces o solo las deyecciones y voy a dejar las plumas ni nada. Entonces, cuando yo uso la gallinaza de piso, estoy considerando también lo que son las plumas, los residuos de los alimentos, los residuos o los huevos rotos, además de las deyecciones. Por lo tanto, las plumas, la cáscara del huevo tienen otros nutrientes. ¿Qué quiere decir entonces? Los huevos son bastante ricos en calcio. Siendo así, la cáscara de los huevos, ¿no? Siendo así, cuando yo pongo gallinaza de piso en mi cultivo, significa que le estoy dando otros nutrientes, además del nitrógeno propio de la gallina. Cuando hablamos de la pollinaza, en cambio, lea por favor, señor Hidalgo. Lea, señor Hidalgo, por favor. Lea, señor Jurado. ¿Cómo está? Pollinazas, ¿verdad? Sí. Ya. Pollinazas son remanentes sólidos de la producción de pollos de engorde. Está compuesta de cultas, plumas, residuos de alimentos y de materiales absorbentes, por lo general en viruta de madera o cascarilla de arroz. En galero por lo menos 6 meses. Planificación participativa. Sí, planificación participativa. Ya, cierren los micrófonos, ya, por favor. Entonces, la pollinaza va dirigido a los tipos de residuos que yo voy a coger de pollos dedicados al engorde, ¿ok? Entonces aquí va nuevamente, el alimento que consumen ellos es diferente al que van a consumir las gallinas que están dedicadas a poner huevos. Entonces, ¿qué incluye esto? Nuevamente, yo no voy a poder discernir o seleccionar únicamente el estiércol de ellas, por lo tanto, se van a poner las plumas, los residuos de los alimentos y los materiales absorbentes. Ustedes saben que cuando uno tiene los galpones se pone una cierta cantidad de viruta en el suelo y esta va a absorber todo lo que son tanto la orina de los animales como las heces propiamente de los pollitos, ¿ok? Entonces, recuerden que están, no sé si ustedes sabían, ¿no? Pero alguien me contaba, que les ponen la viruta al inicio y se la saca al final, cuando el pollo ya está listo para matarle, ¿no? Entonces, este tiene ya cierto, o está en el galpón o donde le estén criando alrededor de 6 meses y tiene acumulado todo este tipo de lo que les mencioné antes, de las plumas, de los residuos de los alimentos, etc. Y al tener la viruta, esto aporta otro tipo de nutriente, mejora otro tipo de propiedad del suelo, etc. Por lo tanto, es diferente a la gallinaza de piso. Y por último, tenemos a la gallinaza de jaula. Lea, por favor, señor Nieto, la gallinaza de jaula. A ver, lea un voluntario. La gallinaza de jaula resulta de cultas y plumas, residuos de alimentos de huevos quebrados. Este tipo de residuos contiene alta humedad y nitrógeno, lo que volatiza con facilidad, creando malos y fuertes olores.
Estos subproductos pueden ser sometidos a un proceso de desecado y en el proceso de deshidratación se da una fermentación aeróbica. Ya. Entonces, miren, la gallinaza de jaula es la que se debe tener o la que se le debe dar un mayor cuidado. ¿Por qué? Porque esta tiene fácilmente o tiende fácilmente a la volatilización. ¿Qué quiere decir? Esta es la que produce o genera la mayor cantidad de malos olores. Como no está mezclado con ningún tipo de absorbente, ni tampoco está, se mezcla con los residuos de los alimentos, etcétera, o sea, propiamente, es la que genera mayor cantidad de olores. Sin embargo, también está compuesta por residuos de los alimentos, por los huevos quebrados, por las plumas de estas, etcétera. Sin embargo, esta tiene que pasar por un proceso de deshidratación antes de ser aplicada, ¿ok? Y por último, para cerrar nuestro tipo de abonos verdes y los cultivos de cobertura. Déjame un poquito esto. A ver, déjame. ¿Cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? Entonces, por último, la utilización del cultivo para abono verde y los cultivos de cobertura. Recuerden que utilizar un cultivo de abono verde cumple la misma función como utilizar un cultivo de cobertura. Cuando está en el suelo es vivo y cuando ya hago el proceso de corte es considerado como el mulch. Lea, por favor, señorita Rosado, el cuadrito de aquí. Las funciones fundamentales de los abonos verdes es completar los nutrientes de los cultivos de rotación a través de la fijación libre por la eficiencia de hacer disponibilidad de nutrientes. Para los cultivos de otra manera sería inaccesible o perderían. Ya. Entonces, ya vimos que la función principal de los abonos verdes es complementar, ayudar, aportar a la nutrición de los cultivos. ¿Cómo lo hacen? A través de la fijación de nitrógeno, etcétera, como ya vimos de los diferentes cultivos o de las diferentes especies. ¿Y por qué? Porque tienen gran habilidad o son eficientes en hacer que nutrientes que no eran disponibles para la planta se conviertan en disponibles. Tenemos algunos cultivos por excelencia, como ya vimos, las leguminosas, que son empleadas porque pueden fijar nitrógeno atmosférico. Las gramíneas, porque son sembradas con las leguminosas y mejoran el terreno formando el humus estable. Humus estable. ¿Ya? Ya voy a explicarle qué es el humus. Entonces, ¿qué es nuestro humus? Espérenme, que tengo la otra. El humus es el grado máximo de descomposición de la materia orgánica. Es decir, una vez que se convirtió en humus, ya no puede descomponerse más. O sea, ya de ahí hasta ahí llegó, es lo último, y eso es lo que ayuda, ayuda al aporte de nutrientes, ayuda a la solubilización de nutrientes que están en el suelo, etc. Ojo, que aplicar humus no es netamente aplicar nutrientes. Espérame un ratito. No es aplicar nutrientes directamente al suelo. Sí, es aplicar cierta cantidad de nutrientes de acuerdo al desecho que haya sido de origen, pero es ayudar a que los nutrientes que están en el suelo se tornen disponibles para las plantas, por lo que hablábamos de la capacidad de intercambio catiónico, por lo que hablábamos de la relación carbono-nitrógeno, ¿ok? Entonces, no es que si a mí me dicen aplica materia orgánica, se dice le estoy aplicando nutrientes al suelo. Sí, estoy aplicando una mínima cantidad de nutrientes al suelo, pero le estoy dando al suelo la habilidad para que pueda solubilizar los nutrientes, ¿ok? Eso no lo olviden. Entonces, la última presentación de la noche, espérenme un ratito, es cómo nace el humus. Continuando con nuestro tema de el vermicompost o como tipos de enmiendas orgánicas, yo les hablaba del compost y el vermicompost. Entonces, lea qué es el compost, señor Chila, por favor.
Ya. El compost es el producto de la composición natural de la materia orgánica, hecho por los organismos descomponedores, bacterias y hongos, y por pequeños animales detritívoros como las lombrices y los escarabajos. Ya. ¿Continúo? No, así nomás, gracias. Entonces, miren, el compost es lo que nosotros hacemos cuando enterramos los desechos de cocina en el patio o los enterramos en una macetita, etc. Aquí participan organismos descomponedores, como dice ahí, hongos y bacterias, por otros pequeños animalitos, por lombrices, los escarabajos, los que se conocen como chanchitos, todos esos, ¿ok? Y después tenemos el vermicompost. El vermicompost, ¿quién ha escuchado hablar del vermicompost? Cuéntenme. Ya sé que todos. Participen, por favor. El humo de lombriz. Ya, el vermicompost es la descomposición de los residuos orgánicos utilizando una lombriz, ¿ok? Pero no todas las lombrices pueden hacer eso. Existen lombrices especiales, como son las del género Eisenia o conocidas como Eisenia fétida o lombriz roja californiana. Solo y únicamente la lombriz roja californiana es la que puede hacer el proceso del vermicompost o lo que llamamos también como humus. ¿Ya? Entonces, ay, otra vez con esto. Ya. Entonces, ¿qué hace esta lombriz? Esta lombriz de tierra transforma los residuos orgánicos en humus, es decir, transforma la materia orgánica hasta su punto máximo, a su grado de descomposición máxima. Y este humus tiene calidad o tiene una óptima calidad, por lo tanto, promueve la actividad biótica e incrementa el nivel de fertilidad en el suelo. Cuando promueve la actividad biótica se refiere a que facilita el desarrollo de los microorganismos, solubiliza los nutrientes, mejora las propiedades, etc. ¿Ya? Y aquí les presento a la lombricita. Como pueden ver, las lombrices o este tipo de lombrices se caracterizan primero por su coloración, por eso se les denomina roja californiana. Ellas no tienen ojos, no tienen nariz, tienen únicamente una boquita, tienen un aparato digestivo, tienen 7 corazones y tienen un aparato excretor, ¿ok? Ahí obviamente también tienen el aparato reproductivo. Las lombrices son hermafroditas, es decir, pueden actuar como hembra o como macho, ¿ok? Ellas no pueden o no toleran lo que es la luz solar. Ellas son fotofóbicas, repelen la luz solar, son bastante sensibles al trato. Entonces, si es que tienen algún tipo de corte, si es que tienen algún tipo de lastimado que se les pueda hacer, pueden morir, ¿ok? Son bastante sensibles también a la competencia. Entonces, si de pronto en la compostera apareció algún gusano, alguna larva de una mosca, etcétera, ellas pierden, son muy, muy débiles, ¿ok? Y necesitan alimentarse bastante. Ellas comen de día y de noche, comen todo el día, toda la noche, y necesitan bastante sombra. El sol, primero por los ojos y después por la temperatura, no lo tolera. A ver. Ya, ¿cómo se hace para elaborar una compostera? Lo que les voy a mostrar es un trabajo siempre les muestro trabajo de mis estudiantes en realidad, porque cuando hay trabajos buenos se les saca. Esto es un proyecto áulico que ellos hicieron y queríamos ver cómo reproducir a las lombrices. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos un cajón de madera, tierra fértil o tierra de sembrado, porque en el inicio ellas necesitan dónde movilizarse, entonces necesitan tener un sustrato o un suelo. Utilizamos nuestra lombriz roja californiana, que al inicio nosotros obtuvimos media libra, menos de media libra de lombriz, porque no sabíamos dónde conseguirlas. Entonces, eran unas lombrices muy pequeñitas, hagan de cuenta que habrán tenido la que más grande era unos 2 centímetros, y eran así súper flequitas, súper delgaditas, o sea, estaban destinadas a morir. Desechos vegetales, entonces todo lo de cocina, pero ojo que ellas no pueden
consumir, por ejemplo, ají, cebolla, ajo, no pueden consumir cítricos, pueden consumir la cáscara del plátano, del guineo, pero no pueden consumir el guineo en sí porque se fermenta. Todo lo que tienda a fermentarse, ellas no van a poder consumir, ¿ok? Tampoco pueden consumir hojas con impresión, es decir, ellas pueden consumir papel de reciclaje, papel periódico, comercio, no sé cómo le llaman ustedes, pero no pueden consumir, por ejemplo, las impresiones. No es que yo imprimo un trabajo y después ya no uso esas hojas que están con tinta y se las doy. No pueden consumir eso. Lo que sí les gusta bastante es el estiércol de la vaca. El estiércol de la vaca, nosotros comprobamos que hace que ellas se hagan gorditas y largas. Mientras comen desechos vegetales, sí, se siguen reproduciendo, ellas se reproducen cada 20, 25 días. Entonces, cuando comen desechos vegetales, sí engordan, es verdad, pero no se hacen muy largas y por lo tanto no tienen la capacidad como para comer mucho porque están todavía, o sea, son muy pequeñas. Utilizamos una malla o lo que se utiliza en los invernaderos se dice así, sí, ustedes dicen invernadero también, esas que son como el sarán, que es de color negro, verde, etcétera, para evitar que ingrese algún tipo de mosca o etcétera y deposite sus huevos dentro de la compostera. Y nosotros utilizamos papel periódico porque ya van a ver, en la compostera les daba miedo que se caigan las lombrices porque eran demasiado pequeñitas, se podían caer por ahí. Entonces, ¿cómo hicimos? Ese es el cajón de madera. Como pueden ver, en la base pusimos lo que era el papel periódico para evitar que ellas se caigan. Agregamos una capa de tierra fértil, pero esta tuvimos que romper todos los terrones. ¿Por qué? Porque las lombrices son muy pequeñitas, o cuando las nuestras eran muy pequeñitas, por lo general ellos necesitan un medio donde movilizarse. Si es que se van a encontrar con bolas o terrones que para nosotros podrían ser muy pequeños, pero para ellas son muy grandes, empiezan a chocarse y pueden lastimarse. Como les decía, son muy frágiles. Humedecimos la tierra para que tengan capacidad de campo, porque obviamente necesitan movilizarse y en suelos secos se les dificulta. Y empezamos a agregar a las lombrices. Entonces pusimos la tierra, agregamos las lombrices. Después de esto picamos muy finamente todos los residuos de cocina que habíamos recolectado. Los pusimos y después pusimos el estiércol, ¿ya? En este caso, ellos habían tenido guardado el estiércol 1 o 2 días y empezaban ya a tener gusanos, entonces tuvieron que sacar todos los gusanos que hayan estado en el estiércol. En el caso de las lombrices, no importa si es que yo les doy el estiércol fresco, a ellas no tienen ningún problema en consumir eso. Entonces, al pasar los días empiezan a descomponerse, pero ojo, cuando nosotros tenemos compostera de lombrices y si la compostera está bien hecha, está cubierta bien, no tiene presencia de hongos, de bacterias, y sobre todo cuando no se han depositado larvas de moscas ahí, la compostera no tiene ningún olor desagradable. Toda compostera o vermicompostera bien hecha no debe tener mal olor. En el momento en el que empieza a tener un mal olor, significa que está existiendo un proceso de contaminación por hongos o por bacterias. En nuestro caso, nosotros tuvimos que adaptar una infraestructura porque, como les dije, si es que le dejaba el aire libre y le cae el agua, se va a llenar todito de agua y las lombrices se mueren ahogadas, ¿no? Ojo, que las lombrices sí necesitan oxígeno. Entonces, no es que yo puedo dejarles cerradas herméticamente, pero tampoco puedo dejarles al aire libre por el agua, por la lluvia, etc. Y otra cosa que hay que controlar bastante y que nosotros tuvimos bastante problemas es con las hormigas. Porque obviamente lo que ustedes están poniendo en la compostera es comida. Entonces las hormigas son una competencia increíble. Y ya les voy a comentar cómo influyeron las hormigas en nuestras lombrices. Pero bueno, miren aquí. Aquí tenemos a nuestra lombriz roja californiana. Fíjense en este cuadradito que tienen en su cuerpo. Esto significa que las lombrices están en estado de reproducción. Cuando nosotros vimos que les dábamos, como les explicaba, únicamente residuos vegetales, sí crecían, sí se engordaban, pero no se hacían muy largas. Cuando volvimos a darles en reiteradas ocasiones el estiércol, vimos que ellas crecían en longitud.
Entonces llegaron incluso algunas a tener hasta 20, 25 centímetros, o sea, se hicieron bastante, bastante grandes. Y al inicio, cuando teníamos nuestra media libra de lombrices, le dábamos de comer 2 veces a la semana. Creo que les dábamos domingo y de ahí después les íbamos a dar como jueves, así, porque tenían todavía la comida. A los 2 meses o al mes y medio empezaron a reproducirse tantísimo que llegó un punto en el que teníamos que darles de comer todos los días, porque como les digo, ellas comen de día y de noche. Las lombrices son muy organizadas, como en realidad todos los animales, súper ordenadas. Entonces nosotros poníamos la alimentación en la compostera. Y no es que las lombrices se alimentan unas en el inicio, otras en la mitad, otras al final, no, ellas iban como de izquierda a derecha, iban comiendo todo, todo, todo. Entonces, si ustedes querían saber dónde estaban todas las lombrices, lo único que tenían que ver era en qué parte de la compostera o hasta dónde habían comido. Entonces, si es que aquí, por ejemplo, todo lo de acá ya no estaba, significaba que las lombrices estaban aquí. Y después se iban moviendo poco a poco en orden. No es que las lombrices se alimentan por donde quieran. Por eso es fácil incluso saber dónde están o saber dónde manipular. Yo tengo, o si es que queríamos mover la compostera, etcétera, ya hay que tener mucho cuidado porque cualquier herramienta que se utilice para mover la compostera podía lastimarlas y esto hacía que ellas, la sangre, no tienen sangre, ¿no? Pero vamos a decir como que la sangre que ellos tienen es contaminante para las otras y no sé por qué en realidad, pero hacía que las mataban, ¿ya? A ver. Antes del video. Para cosechar el humus completo, se necesita alrededor de 4 a 5 meses para cosechar el humus maduro. Pero yo también podría cosechar un humus inmaduro. ¿Qué quiere decir? El humus maduro es el que ya no se va a descomponer más, el que yo le puedo aplicar a la planta, etc. Y el humus inmaduro es al que le falta todavía descomponerse. Yo puedo hacer uso del humus inmaduro y aplicarlo a la planta para que termine de descomponerse ahí. ¿Ok? El humus se puede aplicar directamente a la planta, a las raíces de la planta o al cuello de la planta, que no le pasa nada en realidad. No tiene nada que pueda afectar a la planta, como en el caso del bokashi, que es otra enmienda orgánica, o en el caso del estiércol. ¿Ok? Miren aquí, este video es real, ¿no? Y van a ver cómo en algún punto, por aquí más o menos, aparece una lombriz que está en estado de gestación y se le ve clarita así bien gordita y con el anillo. A ver, miremos. Miren cómo están aquí más gorditas. Aquí ya le estábamos dando estiércol. Están largas. Y por aquí aparece, miren aquí. Aquí está nuestra lombriz que va a reproducirse, ¿ok? Entonces, como les digo, se produjo bastantísimas, se reproducieron en bastante tiempo. Nosotros les tuvimos 1 año a las lombrices. Pero el inconveniente, lastimosamente, fue que cuando ya pasaron los estudiantes mi materia, en segundo les volví a dar la misma y cuidábamos de la compostera. En tercero, cuando ya no fueron mis estudiantes, ya nadie quiso hacerse cargo de las lombrices. Entonces después les daban de comer 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, hasta que al final alguien tuvo que llevarse a las lombrices porque ya no había quien les dé, porque igual era trabajo recolectar el estiércol, recolectar los desechos, etc. Y las lombrices se llevaron, o sea, el dueño, que el que donó, mejor dicho, la caja, la compostera, se llevó a las lombrices. Y resulta que donde él le había llevado habían tenido ataque de las hormigas. Aquí, en el instituto donde yo trabajaba, también teníamos, pero les controlábamos. Allá le habían dejado al abandono. Y las hormigas habían matado a toditas las lombrices. No me pregunten cómo, porque yo después cuando fui a ver ya las lombrices no habían y yo les pregunté y decían que las hormigas se habían metido a la compostera y no sé, o sea, en realidad no sé qué les darían, no sé ni qué hacen las hormigas, pero son esas arrieras que yo creo que muerden, pican, que saben, harán, pero mataron a todas las lombrices que estaban ahí. Y así fue como nuestras lombrices murieron. Recomendaciones. Revisar frecuentemente la capacidad de campo para que tengan un hábitat adecuado porque necesitan movilizarse. Mantener cubierta la cama porque si ingresan las moscas al compostaje empiezan a tener peleas entre ellas y las lombrices mueren. Y mantener oscuro porque las lombrices son fotofóbicas. ¿Ya?
Entonces, el humus, nuevamente, recuerdan las clases pasadas, tiene gran capacidad de intercambio catiónico. Al tener gran capacidad de intercambio catiónico, mejora la absorción de los nutrientes, mejora las propiedades físicas, mejora propiedades químicas y por ende todo lo que son nutrientes para las plantas. ¿Ok? Cosas que ya hemos venido viendo, cosas que ya hemos venido tratando. Precisamente ellas forman el humus, que decíamos que es el grado máximo de descomposición de la materia orgánica y todo lo que habíamos hablado. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Está todo claro? Una pregunta, ingeniera. Dígame. O sea, para hasta el alimentando igualmente, no es la primera vez que se le aplica, hablemos los desechos orgánicos de cocina, sino que tenemos que aplicarle seguidamente. Como, o sea, como se analizó, bueno, se puso la capa de tierra y después de las lombrices, después la materia orgánica, vuelta se le sigue acumulando. Claro, ¿no ven que usted le pone toda una capa? Y si son bastantes, usted va después de un día y ve que ya no tienen comida, entonces tiene que darles de comer, de comer, de comer. Por eso es que esas lombrices son efectivas cuando, por ejemplo, yo tengo bastantes cultivos, entonces cosecho y los residuos de cosecha le doy, porque son como recicladoras de nutrientes. Ellas comen, comen, comen siempre, siempre, siempre. Entonces, de pronto lo que yo dejo ahí que saboto, que dejo que se descomponga la buena de Dios, yo le doy a las lombrices porque ellas comen. O sea, ellas son, literal, son como unos animalitos, como tener una vaca, un perro, un gato. Tienen que comer todos los días. ¿Ya? Y el estiércol se lo pone fresco. Ajá, eso les decía, ustedes pueden ir hoy, ahorita, la vaca acabó de hacer, yo le voy y le pongo y ellas se comen tranquilamente, o sea, no tienen ningún tipo de problema, ellas comen el estiércol. ¿Solamente de ganado o hablemos hablemos de caballo? Ya, nosotros vamos con el bovino. No sabrá, yo creo, y sí quedó pendiente alguna vez hacer una investigación, si es que pueden utilizar la gallinaza. Yo pensaría que ellas pueden utilizar cualquier tipo de estiércol, por ejemplo, el de los cuyes, el del caballo, bueno, el del caballo sí, el de los cerdos, todos esos porque son similares, pero las gallinazas podría pensar que no, porque ustedes saben que las gallinazas tienen un único aparato excretor, entonces no, ¿cómo se dice? No separan las heces de la orina y la orina es muy fuerte. Entonces, creo ya. yo o pensaría que ese no se podría utilizar. Ahí el resto de estiércoles son todos parecidos. Dígame, señor Tubay. Señor Tubay, de su manito levantada. Ingeniera, sí, estuve investigando lo que es el conejo, el estiércol de conejo, el estiércol de caballo y el estiércol de la vaca. Ya. Y el estiércol de conejo no podría ser recomendado porque es muy ácido. ¿Y el del cuy? Sí. El del cuy sí, lo que es el caballo, cuy, la vaca, la oveja, y que sean de estiércol, digamos, de campo abierto, no de pienso. Ya. Porque si fuera de pienso, fuera, digamos, no sería orgánicamente que están alimentando los animales, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Ok. ¿Cómo se cosecha? Antes de que me olvide y con eso cerramos la clase. ¿Han visto ustedes las mallas que utilizan para cernir la arena, los albañiles, etcétera? O el mismo sarán que tiene como unos hoyitos, que justo es el paso de las lombrices. Yo coloco esta malla sobre mi compostera y sobre la compostera voy a colocar el alimento en la noche. Le dejo para que todas las lombrices suban y en la mañana yo debo tener todas las lombrices sobre la malla alimentándose del estiércol o de lo que les haya puesto y retiro. Esto me asegura que al menos el 90% de las lombrices estén sobre la malla y no dentro de la compostera. Al retirar yo voy a cosechar esto. Y cuando cosecho, igual este humus debo cernirlo, es decir, vuelvo otra vez a cernirlo para que cualquier lombricita que se haya quedado en la compostera
me regrese o salga y yo pueda comercializar únicamente el humus. Al final el humus, si ustedes lo han visto, es una tierra negra. Es totalmente negra. Tiene un olor muy agradable. ¿Ok? No huele a tierra, pero tampoco es que huele a perfume, ¿no? Pero tiene un olor bastante agradable. Es muy suave al tacto y es muy ligerito. ¿Ya? Eso significa que yo tengo un buen humus. Un humus que si ustedes le hacen, o sea, le quieren hacer bolita, no se hace bola, no es compacto, o sea, es físicamente y al tacto es bastante agradable de tocar. ¿Ok? ¿Qué hago yo después de cosechar? Vuelvo a repetir el proceso. Pongo la capa de tierra, pongo las lombrices, pongo la comida, pongo el estiércol y así sucesivamente. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? El tiempo de cosecha, ingeniera, para cosechar el compost, desde la fecha que inicia hasta qué fecha. Ya, si quiero cosechar un humus inmaduro, 3 meses y medio. El humus maduro se cosecha a los 4 meses y medio. Entonces vamos a decir que desde el primer día hasta cosechar un humus maduro tienen que pasar alrededor de 4 meses y medio. Ya, listo. Ya. ¿Cuánto se aplica a la planta? 1 kilogramo por árbol en el caso de los árboles, ¿no? Perdón, en el caso de las plantas se aplica 1 kilo por árbol, por planta. ¿Dónde? A la corona directamente, al cuello, a la raíz, no pasa nada porque no tiene ningún problemita. Listo, a ver, déjenme ver. ¿Alguien que haya llegado tarde para volver a tomar lista? Si no, ya quedaría ahí. Yo, ingeniera. Nombre. Gary Párraga. Listo. A ver dónde está la asistencia. Rosado. Ya. Antes que me olvide, recuerden que el día jueves tenemos nuestra... ¿Dónde está la asistencia? Un ratito. El día jueves tenemos nuestra evaluación, ¿ok? Entonces la evaluación va a ser de lo que hablamos hoy, de abonos verdes, de compost, de la relación carbono-nitrógeno, ¿ya? A ver, esperen un ratito que no encuentro la asistencia. Ya nos vamos, tranquilidad. Sí, ingeniero, solamente un favor antes de subir la clase, ya, para escucharla toda, ya. Sí, mañana les subo la clase. No encuentro la asistencia. Un ratito. A ver, aquí estoy. A ver, llegó Párraga, Rosado, ¿quién más? Listo. Eso sería todo por hoy y nos vemos el día jueves. Antes que me olvide. El otro martes, el 5 de octubre, vamos a tener una charla de lo que les decía de un ingeniero de la FAO. ¿Ya? Entonces él nos va a hablar sobre lo que es el cultivo de algodón. Así que cualquier pregunta que tengan, o si es que vayan pensando en preguntas, etcétera, porque él trabajó como 3 años, casi 4 años, 4 años en el programa de la FAO. Entonces probaron nuevas variedades de algodón, vieron los requerimientos nutricionales, estuvieron al contacto con plagas y enfermedades, fueron incluso a la parte económica de lo que es el algodón, etcétera. Entonces es como que sabe bastante de algodón. Entonces aprovechen para preguntarle requerimientos del suelo, del cultivo, de los nutrientes, etcétera, ¿ya? Para que no me olvidaba, por si acaso me olvido. Entonces el otro martes vamos a trabajar con él. No, de pronto no trabajará de 8 a 10, porque no creo que se demore 2 horas en dar la charla, depende igual de la participación de ustedes, ¿ok? Listo, ahora sí, que tengan una buena noche, nos vemos el día jueves, pasen bien. Ok, listo, buenas noches. Buenas noches.